Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente detrás de la pantalla para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Reciban un cordial abrazo en el nombre de Cristo. Y este día continuamos con el discipulado de la serie de los 5 ministerios. El domingo anterior vimos los 5 ministerios y el Señor Jesús, cómo Él los desarrolló y constituyó en Él mismo esas funciones de los 5 ministerios. Y ahora queremos ponerle la lupa a cada uno de los 5 ministerios. Así que los dejamos acá también con nuestra hermana Celina. Bienvenidos. Bendiciones, hermanos. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en este tiempo. Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición y de mucho provecho en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué privilegio poder estar nuevamente junto con todos ustedes y mis hermanas para poder estudiar de la palabra y poder enriquecernos con la bendición del tema de los 5 ministerios, ¿verdad? Así que gocémonos en este momento en escudriñar la palabra. Así que bienvenidos a todos. Bueno, continuando, el domingo pasado estuvimos, los hermanos dieron la introducción de los 5 ministerios, hablaron un parte de cada uno de ellos. Les voy a dar un breve resumen de lo que se dio el domingo pasado para continuar ya con el tema. Entonces estábamos viendo que los 5 ministerios, según Efesios 4:10, 11, dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y como sabemos que cuando decimos todo, es todo. Y cuando decimos Él, ¿de quién creen que estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y como sabemos que nuestro Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Aquí va a especificar en orden a los apóstoles, en orden de jerarquía, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. También estuvimos viendo, este es un breve resumen del domingo pasado, es en el esquema que los hermanos habían compartido y podemos ver ahí que una de las funciones es perfeccionar, que significa catartismos, que es adecuar, preparar, entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. Dice que en el lenguaje clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. Como sabemos que el gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la iglesia no quede descoyuntada. Fíjense que dentro de las palabras que acabamos de ver, dice que dentro es perfeccionar. ¿Y qué significa perfeccionar? Que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir quitándonos cosas que nos hacen imperfectos. También dice que nos prepara. O sea que si hablamos de preparar es porque vamos a seguir un proceso. Y está aquí el esquema, porque aquí si vemos va como en ascenso, ¿verdad? Cuando dice perfecciona a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, o sea que no son todos, sino que los que están buscando al Señor, los que estamos apartados buscando de Él. También dice que es para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Pues lo que acabamos de mencionar, lo que cuando Él dice que ascendió, Él constituyó esos ministerios. Dice luego que para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que el cuerpo de Cristo pues es la iglesia y la cabeza pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea es ocupar esos ministerios para ir edificando cada una área de la iglesia, para prepararla. ¿Para qué? Para la venida del Señor, para que estemos aptos cuando tengamos que ascender a donde está Él. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una sola fe, porque Dios es uno. Y pues actualmente conocemos que hay diferentes tipos de fe. No todos adoran al mismo Dios.
Dice que también es el conocimiento del Hijo de Dios, y eso es muy importante, porque tenemos que creer y aceptar que Él vino para perdón de nuestros pecados, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que se podría decir que la mayoría, pero no, hay lugares donde realmente son buscados los cristianos, son perseguidos los cristianos, porque para ellos es blasfemia creer en el Señor Jesucristo, porque para algunos todavía están esperando al Señor Jesucristo y realmente no es así, no han tenido esa revelación. Y dice que también hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y sabemos que la estatura del varón perfecto es el Señor Jesucristo. Y si ustedes han podido, creo que la mayoría hemos podido ver diferentes pasajes en la Biblia de la palabra donde podemos ver cómo actuaba el Señor Jesucristo en diferentes circunstancias. Y ahí está el ejemplo de cómo nosotros tenemos que actuar muchas veces. Sé que en nuestra humanidad, pues muchas veces es difícil y es complicado, pues no dejamos de ser humanos, pero esa es la meta que nosotros tenemos que seguir. Dice que hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es lo que les estaba repitiendo. Luego seguimos. No sé si mis hermanas quieren aportar algo, si voy bien ahí. Estamos bien. Vale. Luego se estaba viendo que antes de que el Señor Jesús nos diera a la iglesia los 5 ministerios, que son los domas, que son regalos, Él los utilizó para realizar su ministerio terrenal y establecer las bases principales o simientes de cómo los ministros deben realizar la obra de Dios. Sabemos que los simientes es lo que está abajo, lo primero, la base, es la base. Entonces, yo lo recibo así, que los ministerios es como la base que tiene que estar la iglesia, es donde tiene que apoyarse, porque para eso el Señor los dejó. ¿Y qué es lo que nos dejó por medio de estos regalos? Pues nos dejó apóstol, el ministerio apostólico, el ministerio profético, el evangelista, el pastoral y el maestro. Aún en su infinita misericordia, el Señor no solamente le bastó darnos a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación, sino que todavía vino y nos dio regalos para que nosotros nos perfeccionáramos. ¿Pero para qué? Para que el día de mañana, cuando Él venga en su parucía, nos presentemos ante Él como su novia ya preparada, perfeccionada, adornada, y pues a recibir nuestro galardón, ¿verdad? Entonces, qué importantes son que esos ministerios, estos ministros que el Señor prepara, que el Señor envía, que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que por pura misericordia hemos tenido la revelación y hemos reconocido esos ministerios, porque a la fecha, en la actualidad, hay mucha gente que se asusta más que todo cuando dicen, él es un apóstol, él es un profeta. Todavía el evangelista, el pastor y maestro todavía son un poco más pasables, pero cuando hablamos del apóstol y hablamos del profeta son más señalados, son más criticados. Pero es por eso y es importante escuchar este tipo de discipulado, escuchar este tipo de palabra para salir de dudas. Y si aún así pues quedan dudas, pues ahí estamos, ¿verdad? En lo que se pueda. Cada día dicen que vamos aprendiendo algo nuevo. Dice que en Hebreos 3:11 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De ahí en Lucas 7:16 dice, y en todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En esos diferentes versículos podemos ver cómo el Señor Jesús se movió en los 5 ministerios. Y después dice en el evangelista, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ya en el pastor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Entonces aquí podemos ver cómo el Señor Jesús en cada uno de los ministerios también se manifestaba, ¿verdad? Es porque Él mismo es el Espíritu Santo lo que nos dejó como regalo después de que Él ascendió. Luego vemos en el siguiente slide, aquí podemos ver que hablamos de los 5 ministerios. Dice que la función, cuando Él dice, Él dio, en Efesios 4:11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A mí lo que me llama la atención de este versículo cuando dice, y Él dio. Y cuando vamos al diccionario, cuando dice dio, eso viene del griego que dice didomi, que es 13:25, que significa concede, significa confiar, constituir, dar, dejar, entregar. Él nos entregó esos ministerios, Él nos dio, Él constituyó, Él nos concedió y nos confió en esos ministerios. Entonces, aquí cuando dice Él, estamos hablando del Señor, ¿verdad? Entonces, claramente está establecido que el Señor mismo, Él es quien constituyó esos ministerios, no es ningún invento, ¿verdad? Ahí está en la palabra, ahí está el versículo, no sé, es el respaldo de esto. Es una de las funciones. Después vemos el propósito en Efesios 4:12, dice, a fin de capacitar a los santos. Ya mencionamos que los santos son aquellos que son apartados para el Señor. No son todos, sino que los santos, los que buscan de Él, apartados de todo lo que, lo que el mundo nos puede ofrecer, apartado de tanta maldad, apartado de lo que tú te imagines que sea malo, que sea, el Señor nos aparta y viene y nos empieza a capacitar, nos empieza a enseñar por medio de estos ministerios. ¿Y para qué? Dice, para la obra de cada uno de ellos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que sabemos que nosotros, que ya somos apartados, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos bien enseñados, si nosotros somos inmaduros, no somos bien aferrados en nuestra fe, en la doctrina verdadera, entonces cualquiera viene y empieza a decirte cualquier tipo de cosas y te dice, vamos allá, porque allá fíjate que oran para que seamos prosperados, te piden eso y lo otro, pero es una doctrina de prosperidad. Pero entonces, como tú eres un niño inmaduro en la fe, entonces cualquiera viene y te dice, te llevan para allá y para acá, es fácil de engañar. Pero entonces, para esto están los 5 ministerios, para fortalecernos, para que nos aferremos a la palabra. Dice que también hay un tiempo en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que decíamos anteriormente. Entonces nos dice, ¿hasta cuándo van a tener efecto estos 5 ministerios? Sabemos que los 5 ministerios pues empezaron a funcionar cuando el Señor ascendió, pero ¿hasta cuándo? Aquí mismo lo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo les pregunto, ¿será ustedes que creen que como iglesia, que como cristianos, será que ya llegamos a esa estatura? ¿Ustedes qué piensan, hermanas? ¿Será que ya estamos en esa estatura de la plenitud de Cristo? No, aún Pues yo no. pienso que no. Yo pienso que no, ¿verdad? No hemos llegado. Entonces, ¿qué significa? Que los 5 ministerios están fungiendo ahorita. Y debemos de dar gracias a Dios porque el Señor ha buscado a ministros para que vengan y nos preparen, que nos hablen, porque esos ministros reciben una revelación extraordinaria de parte del Señor.
Y no significa que el Señor no, digamos, a ti no te puede usar para ir y bendecir. Si tú eres parte, el Señor está obrando en ti, el Señor te está hablando, está siendo preparado para que vayamos, dice, porque la idea es esa, ir y hablar y predicar las buenas nuevas que tiene el Señor para con nosotros. Hermana Celi, allí podemos ver que ministerio, ¿verdad? El Señor Jesús nos lo regaló. O sea, son regalos que el Señor Jesús nos dejó cuando Él iba ascendiendo, ¿verdad? O sea, que sí también están vigentes, son regalos para el pueblo, para ser perfeccionados. Y don ministerial o doma es un hombre, o sea, es una función que el Señor deja para que la desempeñe un hombre, o sea, nos dio regalos en forma de hombres. Y estas funciones ministeriales de estos ministerios llevan un propósito, que es lo que usted nos explicaba, digamos, la función. Entonces, no todos vamos a ser apóstoles, ¿verdad? Igual las mujeres sabemos que ya lo vamos a ver más adelante en la explicación, no pueden ser apóstoles. A otros vamos, a profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero una cosa es el doma, o sea, los ministerios, y muy diferentes aquellos que tenemos un don. Por ejemplo, el don de la enseñanza, y no es un maestro. El maestro como tal es un don, es un doma. O el profeta, ¿verdad? Que es un doma, un ministro, ¿verdad? Habilitado por Dios porque Él nos lo dio como regalo para capacitar a la iglesia. Pero no es lo mismo alguien que profetiza. Podemos profetizar y no ser profeta, ¿verdad? Un profeta doma. Entonces, el Señor constituyó ministerios, regalos que ya vienen con una función habilitada desde la eternidad para que puedan venir y preparar a la novia. Amén. Amén. Es bien bonito porque lo que estaba viendo yo es que el Señor nos manda a trabajar en equipo. El Señor no manda a trabajar individualmente, sino que en equipo. Dejó 5 ministerios, como se dice, unos van a hacer esa función, estos van a hacer otra función. A cada uno le dio funciones diferentes, pero todo eso se complementa, es integral y tienen que trabajar en equipo. Amén. Luego dice que la vigencia, es lo que estábamos hablando, la vigencia de los 5 ministerios. Dice en Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, que es la epignosis, el conocimiento completo, pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente este versículo es bien básico y por eso si se han fijado se ha repetido diferente, pero es como base, ¿verdad? Porque dicen uno, eso ya no existe, eso no existió, eso fue en el Antiguo Testamento, pero no. Estos ministerios van a seguir hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso, amados hermanos, pues entonces, ¿qué significa? Que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para ir mejorando día a día, para llegar hasta eso. Sé que no es fácil, es un proceso porque llevan muchas cosas ahí, ¿verdad? Y aquí hablamos de la vigencia de los 5 ministerios. Hermana Entonces, Celi, quería aportar ahí en el anterior, que cuando habla del conocimiento, digamos, llegar a la unidad de la fe, ¿verdad? No significa el ecumenismo, ¿verdad? Que todos vamos a pensar lo mismo y un solo Dios y que todo es lo mismo. Es muy diferente la unidad de la fe, ¿verdad? La unidad de la fe nos habla y va amarrada con la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, no es que todos es un mismo Dios y todo es lo mismo y que yo por eso respeto porque es un mismo Dios, no es así. Hasta que todos lleguemos a esa unidad de fe y del conocimiento, o sea, el verdadero
conocimiento de lo que significa para nosotros el Hijo de Dios. Hasta ese momento vamos a dejar o va a dejar de tener vigencia los 5 ministerios. O si lo ponemos de otra manera, los 5 ministerios nos ayudan, nos visten, nos cubren, nos capacitan, nos edifican. ¿Para qué? Para tener unidad en la fe y unidad en el conocimiento. Amén. Amén. Vamos a ver. Entonces dice que la vigencia de los 5 ministerios será concluida hasta que la iglesia alcance la unidad de la fe, lo que estaba mencionando la hermana Sandrita, y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que al estado, ese es como ya un resumen, ¿verdad? Al estado de un varón perfecto, que varón perfecto significa teleios, que significa completo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente, completo, alcanzar la madurez. Luego dice que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo nos está llevando a la imagen de Cristo, pero nosotros tenemos que dejar realmente que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque puede ser que el Espíritu Santo quiera hacer la obra perfecta en nosotros y llevarnos a esa plenitud, pero nosotros tenemos que dejar también que el Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Como dice ahí, que estamos en un proceso y que algunos no lo hemos alcanzado y pues esa es la meta, ¿verdad? Sí, y le voy a leer lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. También en Tesalonicenses hay uno que me gusta que dice que Él santifica por completo y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Entonces ahí va todo, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser, todo tiene que ser, llevarse en un proceso para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dice que todo el cuerpo ajustado mediante los ligamentos crece y se edifica en amor, según la actividad de cada miembro, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Eso lo podemos ver en Efesios 4:16. Y así, aquí sí quizás le voy a pedir a Arely que nos ayude. Ella estaba comentando algo de eso, de los ligamentos. Sí, cuando estábamos hablando de que esa función ministerial que el Señor nos regala a través de estos hombres que denominamos como ministros, ¿verdad? Y que Celina nos ha explicado cada uno de ellos y que cada uno de ellos tiene su particularidad. También tenemos que entender, y más adelante lo vamos a ver, que cada uno de ellos también tiene un orden. Hay un primero y hay consecutivo, ¿verdad? Y este primero podríamos tomar en figura que cuando hablamos en Efesios de ligamentos, que mediante ligamento, dice, crece y se edifica en amor, está hablando de un cuerpo, ¿verdad? Este ligamento podríamos mencionar que es una figura del ministerio apostólico, que es, más adelante lo vamos a tocar ese tema, que es como un ministerio, como el primer ministerio que podamos tener nosotros en jerarquías. Y nos llamaba la atención porque cuando él hace la figura de un cuerpo y nosotros pues tenemos miembros, órganos, y estos están ajustados o están conectados a través de estos ligamentos, el ministerio apostólico así une o ensambla que todos los demás ministerios vayan creciendo conforme a un cuerpo determinado, que en este caso es
el cuerpo místico, ¿verdad? Que es la iglesia, porque no va a crecer un cuerpo un brazo más largo, un dedo más chiquito, un torso más grande que la cintura para abajo. O sea, todo tiene que ir, Dios es un Dios de orden y Él lo podemos ver en nuestro cuerpo, ¿verdad? Él ha ensamblado cada célula, cada entraña, ¿qué les puedo decir? Hasta llegarnos a que crezcamos en un cuerpo normal, ¿verdad? Entre comillas. Asimismo es la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero estos ligamentos mencionábamos que deben ser, ¿verdad? Un ministerio primario que esté como a cargo de que no se vaya un miembro más grande del cuerpo, ¿verdad? Que haya una deformación para concluir, ¿verdad? Entonces, por eso más adelante lo vamos a ir platicando cuando vayamos viendo detenidamente cada ministerio que vamos a estudiar esta mañana, ¿verdad? Sí, y mire Amén. qué importante que vuelve a hablar ahí que hay un solo cuerpo, ¿verdad? Donde cada miembro hace una labor importante, ¿verdad? Como un órgano. Y habla de unión, habla de crecimiento, habla de edificación y habla de amor, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí es como tips, ¿verdad? Que nos da la escritura en qué el cuerpo tiene que ser ajustado y unido, ¿verdad? Y cómo es que estos 5 ministerios en este cuerpo están participando para poder edificarnos en amor, para poder irnos ajustando, ¿verdad? A fin de presentarle al Señor un Amén. cuerpo en Cristo Porque dice que, perfecto. amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ajá, entonces dice que la actividad de cada miembro, que, según la actividad de cada miembro, ¿verdad? Entonces, lo que yo recibo, lo que está viendo yo ahorita es que cada cosa que hagamos por el Señor, no importa en qué departamento estemos, pero lo tenemos que hacer con amor, como dice, servirle al Señor por amor. Y es parte de la edificación, servirle al Señor con unidad, es parte de la edificación. Amén. Y esos son como los partes de los ligamentos que nos unen a todo como un solo cuerpo. Y pasamos, dice que ese es otros versículos que también están relacionados, que dice, harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Eso se ve en Éxodo 26:6. Eso es cuando el Señor le da las instrucciones, ¿verdad? A Moisés de todo cómo tiene que ir ordenado el tabernáculo. Pero lo más hermoso aquí que dice que con los broches se unirán las cortinas una a la otra. Entonces ahí habla bastante de lo que tiene que ver, que es la unidad, porque dice, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Asimismo los ministerios, la iglesia, tiene que ver una unidad. Y como ahí dice, harás además 50 broches. Y vemos aquí que el 50 nos habla del Pentecostés. Sabemos que lo que pasó en el Pentecostés fue un derramamiento del Espíritu Santo, fue una llenura del Espíritu Santo, donde el Señor vino y empezó a llenar, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando hay. Pero ¿cómo fue que se derramó ese Espíritu Santo? Porque dice que estaban todos en unidad. No sé si qué dice más adelante, pero dice, sabemos de que cuando se derramó en ese tiempo el Espíritu Santo, dice que todos estaban en unidad. Entonces, cuán importante es la unidad para que el Espíritu Santo venga y obre en nuestras vidas. Dice en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, que has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Dice, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Aquí el Señor como que nos está haciendo
Nos está indicando, hagan todo lo posible por conservar la unidad. Cuando decir todo lo posible, o sea, tenemos que rebuscarnos porque realmente esto se da. Y es un buen tiempo para preguntar nosotros, ¿realmente nosotros estamos haciendo todo lo posible para conservar esa paz con los de mi casa, con los de mi trabajo, con los de la iglesia? ¿Cuán importante es la unidad para que por medio de eso haya paz y sobre todo paz en cada uno de nosotros? Es importante que nosotros tengamos paz en cada cosa que vamos a hacer. Entonces, la labor Entonces, y de los eso 5 nos da, ministerios, perdón, hermana Celi, entonces la labor de los sí, sí, 5 ministerios, ¿verdad? Que es nuestro tema, es lograr que el cuerpo de Cristo vaya encaminado y se esfuerce en esa perfección que cada uno de los miembros, ¿verdad? Por medio de los domas, por medio de los ministros, vamos siendo y alcanzando esa unidad, ¿verdad? Pero nosotros que estamos dentro del cuerpo de Cristo, un apóstol nos va a hacer que logremos esa unidad, esa paz, nos va a estar, digamos, exhortando, ¿verdad? O edificando que logremos esa paz. Un maestro nos va a estar enseñando que cuál es el vínculo perfecto de la paz, ¿verdad? Un evangelista va a estar hablando y diciéndonos, ¿verdad? Y recordándonos que la unidad en el espíritu produce también un derramamiento. Y el profeta, como 5 ministerios, también va a estar diciéndonos y hablándonos de la unidad. Y desde ahí podemos ver que esa es una de las características de los verdaderos ministerios, porque aquellos que causan mutilaciones en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Divisiones en iglesias. ¿Creen ustedes a la luz de la palabra que tienen una perfecta unidad, que han creado un vínculo de una paz perfecta o que se están esforzando por preservar la unidad en el espíritu? Por decir, si no me gustó, entonces me adueño de estas ovejitas y me voy, divido iglesias. Entonces, no estamos creando en el cuerpo de Cristo un vínculo perfecto, ni de unidad, ni de paz. Entonces, esto se vuelve como bien principal, ¿verdad? Si el Señor tabernaculizó entre nosotros, si nuestro cuerpo también es tabernáculo del Espíritu Santo, templo de Él, quiere decir que con los broches de oro, con estos ministerios tenemos que estar unidos, pero los ministerios, los ministros, los 5 ministerios son los que trabajan en nosotros para lograr que estemos unidos, perfectos en unidad. amén, amén. Y luego podemos ver, así pusimos eso, no, se me pasó, perdón. Dice que los frutos hablan de mi madurez. ¿Y cómo hablan los frutos de mi madurez? Por medio de mi testimonio. Pero los frutos también de los ministros, ¿verdad? Como estamos enfocándolo a los ministerios, ¿cómo vamos a saber un ministro si es un verdadero ministro? Pues por medio de los frutos se van a conocer, por la madurez que tengan. También dice que los dones hablan del ministerio, porque sabemos que los ministros primarios, ellos dan señales, tienen muchas características, cada uno de ellos, el cual vamos a ir viendo poco a poco, que cada ministro tiene diferentes señales y hay unos que tienen funciones en común, pero cada uno se dedican a diferentes cosas, ¿verdad? Según el Señor se los ha manifestado. Y de ahí sí creo que ya con esto, pues es como un breve resumen de lo que se estuvo viendo el domingo pasado y en sí lo del ministerio, los 5 ministerios, ¿verdad? Vamos a iniciar con el ministerio apostólico, que va a ser de mucha bendición, que va a estar a cargo de la hermanita Lili.
No se escucha. No sé si Sí, no, escucha no usted, se hermana. escucha, no se escucha, hermana Lili. Voy a quitar esto. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Vale, estábamos hablando del ministerio apostólico y que, como bien nos decía hermana Celina, a veces el ministerio apostólico como que no es bien recibido, ¿verdad? Como que podemos decir, no es un ministerio serio, no existe ese ministerio. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:8 menciona, ¿verdad? Que lo siguiente, porque pienso que Dios nos ha exhibido, dice, a nosotros los apóstoles, en último lugar, dice, como a sentenciados a muerte. Mire cómo los exhibían, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. O sea que no los tomaban en serio, hermano. Imagínense, ¿no? En ese tiempo, estos apóstoles, porque habla en plural también, no eran tomados en cuenta, no los tomaban en serio. Dice, tanto para los ángeles como para los hombres. Y lastimosamente hoy en día es una realidad posiblemente que en algunos casos exista todavía, ¿verdad? Entonces por eso es importante que hablemos de lo que es un ministerio apostólico y cómo es que este ministerio es tan real y tan necesario para nosotros, para ser edificados, ¿verdad? Como ya bien lo mencionaba la hermanita Celina. Entonces, con eso, la siguiente, por favor, podemos seguir hablando de este ministerio. La siguiente, porfa, si la pueden pasar. Bueno, voy a seguir yo acá. No sé si me escucha. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Para comenzar, pues básicamente esto debemos de conocerlos nosotros, máximo que nosotros somos una iglesia que estamos bajo los 5 ministerios y que nos movemos en ellos, ¿verdad? Entonces, por la gracia del Señor, ¿verdad? Y la misericordia de Él. Entonces, como iglesia debemos de conocer también las bases de estos ministerios. La palabra apóstol, ¿de dónde viene esta palabra? Viene del griego apóstolos, que significa uno que es enviado. Ojo, aquí podemos ir viendo ya que el apóstol, el ministerio apostólico, pero en este caso ya hablando del ministro como tal, es un enviado. Y además de enviado, es un mensajero, ¿verdad? Según el Strong 652. Y también viene del griego apostelo, que quiere decir enviar para un servicio o una comisión. Entonces vemos cómo es un enviado o un mensajero, pero que trae consigo una comisión o una misión. Básicamente las funciones apostólicas que nosotros debemos de manejar o de conocer es que se mueve circunstancialmente en los 5 ministerios, es decir, puede moverse a través de ellos, y hablábamos de eso, de los ligamentos, ¿verdad? Que es un ministerio que va enlazando cada uno tiene su función y cada uno tiene su propósito, pero que tiene la particularidad de poderse mover a través de estos 5 ministerios. También establece doctrina, ¿verdad? El apóstol debe ser conocedor de palabra y debe de conocer doctrina, pero no cualquier doctrina, una sana doctrina que está basada en la palabra profética certera, ¿verdad? También una otra función que es bien hermosa, hermanos, porque como les decía, tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder tener una cobertura apostólica. Nosotros como Iglesia de Cristo Rey, una de las funciones apostólicas es que ellos cubren, ¿verdad? Resguardan a la iglesia, ¿verdad? Si estamos hablando de cubrir, ¿usted por qué se va a cubrir? Pues se va a cubrir porque no quiere que algo malo caiga sobre usted, y eso hace referencia a que el apóstol guarda a la amada, ¿verdad? La cubre, la protege. Otra función también que podemos decir del apóstol es que el apóstol envía, ¿verdad? Él es enviado, pero también él tiene la capacidad de habilitar y poder enviar. ¿A qué enviar, verdad? A dar
a dar palabras, buenas nuevas, enviar a sanar, porque ya más adelante vamos a ir detallando un poco más estas funciones, ¿verdad? Pero él tiene la capacidad primero de él ser enviado, pero también él tiene o habilita para poder enviar a otros para, como les digo, en este caso pues con señales y prodigios sanar, qué sé yo, y llevar la buena nueva del evangelio. Vemos aquí a un águila. Cuando estamos hablando de un apóstol, la figura que podemos tener son las alas de un águila, ¿verdad? Un águila, sabemos que él está por encima de las nubes, pudiendo ver más allá de lo que otros tal vez puedan ver, y tienen esa capacidad de poder volar sobre los problemas, ¿verdad? Tiene un rango un poco mayor en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente generalidades de lo que es un apóstol. La siguiente, porfa, hermanita Celine. Quizás voy a ir acá viendo también. No sé si me apoyan mis hermanitas con el verso de Lucas 4:18, y volvemos a mencionar que se mueve circunstancialmente en los 5 ministerios. Creo que es este mismo, ¿verdad? El que está, y que aquí está definido, ¿verdad? Como las particularidades o las acciones o funciones que tiene un apóstol. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tiene que tener esa característica, hermanas. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hermana Sandrita mencionaba que estos domas o estos ministros fueron predestinados desde la eternidad. O sea, de que no, cuando hablamos de un ministro apóstol, no es cualquiera, no es porque antojadizamente quiere apóstol y porque quiere llevar buenas nuevas y quiero ser, ponerme a la brecha no. Es bien delicado, porque primero es decisión del Señor a quien Él va a poner su espíritu sobre él, ¿verdad? Entonces vean cómo en Lucas menciona: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él es ungido, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y vean, aquí podemos tomar de base bíblica que es enviado, porque me ha enviado, dice. ¿A qué? A sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Pregonar libertad a los cautivos. Y cuando hablamos de libertad a los cautivos, no es que el apóstol no es que va a liberar a presos físicamente. Muchas veces nosotros estamos cautivos en nuestras cargas, estamos cautivos en nuestros pecados, y Él viene a pregonar libertad a los cautivos. También viene a dar vista a los ciegos y a poner libertad en los oprimidos. Hermano, espiritualmente hablando, muchas veces así llegamos nosotros. En mi caso, así llegué yo a la iglesia, ¿verdad? Y bendito Dios que el Señor me llevó a una iglesia donde este fluir de los 5 ministerios existe, ¿verdad? Y como un apóstol tuvo el cuidado de dar una buena nueva, de sanar un corazón quebrantado y de poder libertar de la cautividad a los que estábamos oprimidos. Vea todas las características que un ministro como apóstol debe de tener. La siguiente, porfa. Quizás aquí la voy a ver yo. Dice, vamos a leer la Biblia, hermanos, porque acá es donde el Señor pues nos habla también, pues es donde mayor nos habla. Y en 2 Corintios pues estamos hablando del apóstol Pablo. Él menciona, ¿verdad?, ciertos sufrimientos, ciertos quebrantos que como apóstol él tenía, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 11, 23, 29 decía: ¿son ministros de Cristo?
como si estuviera loco hablo, decía Pablo. Yo más, en trabajo más abundante, dice. Estaba lleno de trabajo él, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Vean, ser apóstol conlleva muchas dificultades, ¿verdad? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire qué tremendo, porque un apóstol pasa mucho trabajo. Hay mucha fatiga, mucho desvelo, dice. Hay mucho ayuno. Todas estas características las tiene un apóstol. Y además dice de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, o sea, de que ellos, el apostolado o el ministro como apóstol, además de tener todo lo que acabamos de mencionar, todos estos sufrimientos, también tiene una preocupación. O sea que él se preocupa por la iglesia. Y es lo que les mencionaba, ¿verdad? Un apóstol es el que va a estar al cuidado de la iglesia. Y cuando alguien se preocupa, pues está pendiente de, ¿verdad? Si yo me preocupo, pues si yo me preocupo por mis hijas, yo le voy a hablar por teléfono. Yo voy a estar pendiente de ella, ¿verdad? Así este ministro a su iglesia está pendiente de lo que conllevan al cuerpo místico, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Hermana La Lili, siguiente. hermana Lili, ¿Sí? hoy en día hay muchos que se autoproclaman apóstol. Sí. Y piensan que porque se nombren apóstol, solo es tal vez un título, ¿verdad? Porque realmente es el Espíritu Santo el que unge a un apóstol, ¿verdad? Para que sea enviado. No, digamos, Sí. necesariamente un nombramiento o un título, pero por causa, digamos, de esto que se han convertido en espectáculos, ¿verdad? Que no son correctos, juzgan y desestiman a los verdaderos apóstoles. Unos porque dicen que ya no están vigentes. De acuerdo, ya nos explicó nuestra hermana Celina que los 5 ministerios a la luz de la palabra siguen vigentes. Siguen vigentes. Otros dicen que el ser apóstol es porque tiene mayor autoridad. Y ya vemos que no es en sí. Él tiene una autoridad como ministro, como apóstol. ¿Pero para qué? Para lograr la unidad, ¿verdad? Y la edificación en amor, en fe. Y de ahí viene como la preocupación de la que usted nos habla por todas las iglesias, porque es el que sienta doctrina y funda las iglesias. Entonces, la preocupación es que no estemos haciendo el trabajo de forzarnos por alcanzar aquello para lo cual tenemos que ser alcanzados. Sí. Amén, hermanita. Amén. Entonces podemos decir también que un apóstol tiene que ser genuino, ¿verdad? Y sabemos que genuino significa que conserva con total pureza o autenticidad sus características. Tiene que ser puro, natural, legítimo, auténtico, verdadero, lo contrario de lo falso, ¿verdad? Porque sabemos que lo falso es lo contrario a la verdad, ya sea por malicia o solamente para aparentar algo, para algo que no es verdadero, así como hay muchos que se denominan apóstoles y sabemos que no son verdaderos, ¿verdad? Así es. Sí, porque con todo lo que acabamos de hablar,
esto solo el poder de Dios, solo el Espíritu de Dios en ellos puede llevar a cabo todas estas características, ¿verdad? Entonces, sí existen estos, como dice hermana Sandrita, estos falsos apóstoles que llegan a ser hasta cierto punto charlatanes, ¿verdad? Pero ya vamos a seguir escudriñando más y de hecho Pablo lo deja bien claro en la palabra, ¿verdad?, del Señor. En Hechos 5:40 menciona, ¿verdad? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Vemos más sufrimientos todavía de lo que padecen, ¿verdad? El apóstol o los apóstoles. Porque muchas veces va a haber intimidación de no poder dar, de no hablar la palabra verdadera, de no hablar del Cristo verdadero. Porque en Corintios también habla Pablo de que muchas veces hay apóstoles, y él menciona superapóstoles, que hablan de un Cristo, de un Jesús equivocado, de otro Jesús habla, o sea que ellos presentan, estos apóstoles charlatanes, presentan un Jesús diferente al verdadero que nosotros, benditamente por la gracia de Dios, hemos conocido, ¿verdad? Luego dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas las pruebas que ellos puedan padecer o por las cuales ellos deban de pasar, hay una particularidad en ellos, de que el gozo no se termina en ellos. Al contrario, quizás estos padecimientos lo llevan a una dimensión diferente en la cual ellos, llenos de gozo, siguen haciendo o dando la milla extra, ¿verdad?, para lo que ellos han sido predestinados, como decía la hermana Sandrita. La siguiente, por favor. Pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Digo verdad en Cristo y no miento. Miren, o sea que el apóstol dice la verdad. O sea que un apóstol, un falso apóstol es mentiroso. Y ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Un apóstol predestinado por la gracia de Dios dice la verdad. Pero un apóstol falso es mentiroso, dice. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice. Entonces, él fue constituido, ¿verdad? Y ya lo hablamos, ¿verdad? Un apóstol ha sido el ministro como tal, el regalo, el doma, ha sido predestinado y constituido, ¿verdad?, para dar buenas nuevas, y ya lo vimos. La siguiente, por favor, hermana Celina. Así que vayamos anotando todas estas características. Volvemos a hacer como una recapitulación, que el ministerio apostólico pues forma parte de la mano de Dios, que es como una figura, otra figura de representar los 5 ministerios. Y podemos ver que en la mano pues el apóstol es el pulgar. Y no sé si ahí me ayuda hermana Sandrita, pero el pulgar pues es el que tiene alianza, ¿verdad?, con todos los ministerios. Al dedito más pequeño, alcanza a cada uno de los, exacto, ministerios. Pruebe a hacerlo está con el maestro, el chiquito no se puede. El pastor no llega a todos los demás. El evangelista tampoco. No logra llegar a los demás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la mano actúe. Pero el dedo pulgar, si lo vemos llega así, a todo. puede llegar acá, acá, acá y acá. De tal forma que se convierte en un principal instrumento de la mano de Dios, de los 5 ministerios. Exacto. Hagamos el ejercicio, miren en casita lo que nos hablaba hermana Sandrita,
Parece chistoso, pero es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque como decía ella, no es que uno sea mayor, ¿verdad? Cada uno tiene su propia función y su propia jerarquía, ¿verdad? Pero vean qué lindo, porque el ministro apóstol puede tener conexión con cada uno de los demás, ¿verdad? Entonces, como le... Con los 5, lo que usted nos Y puede explicaba. cumplir con lo mismo. Ajá, exacto. Entonces, como les decía, pues recapitulando, ya sabemos que cuando nos hablen del griego apóstolos, sabemos que es un enviado, ¿verdad? Y lo resumimos como enviado para cumplir una comisión o una misión. Y estudiando ayer el tema y todos estos días atrás con mis hermanas, encontrábamos una porción bien hermosa en 2 de Corintios 11:2, porque Pablo dice, me preocupo por ustedes. Fíjese, volvemos a hablar que el apóstol tiene preocupaciones, ¿verdad? Pero no una cualquier preocupación, sino que dice, me preocupo por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Somos en figura, ¿verdad? Un apóstol tiene preocupación de su iglesia, ¿verdad? Tal como lo hace Dios, porque el apóstol está tan vinculado, está tan conectado con Dios, así debe de ser, ¿verdad? Pues yo prometí entregarlos, dice, en matrimonio a un solo esposo. Mire qué hermoso, porque usted está esperando la venida de su amado, ¿verdad, hermano? Todos estamos esperando la venida de nuestro amado para poder desposarnos con él. Y entonces él dice, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. 2 puntos, ¿quién? Cristo, dice. A él quiero presentarlos como una virgen pura. Fíjese, el apóstol se preocupa porque en nosotros haya pureza, haya santidad, para poder tener habilitarnos a poder ver al Señor. Y luego dice, pero me temo, además de preocuparse, un apóstol tiene temores, mire. Y él dice, ay, pero yo temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, la mente de ustedes también se corrompa. Y ya lo estábamos oyendo cuando hermanita Celina estaba dando la introducción, ¿verdad? Porque la mente de nosotros debe de ser circuncidada, debe ser transformada, y eso ya lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Pero eso no es el tema de ahora, la anacainosis. Pero él dice, yo temo que sean engañados y que la mente de ustedes se corrompa. Y cuando se corrompe, ¿qué pasa? Y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor y estamos totalmente enamorados y conociendo más de Él y querer estar en su presencia, no todo va a ser fácil, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos va a querer engañar y va a poner en el camino, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, pero si llega a pasar, pues puede poner falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores evangelistas, pero en este caso falsos apóstoles. Y como el apóstol tiene la característica de sentar doctrina, un falso apóstol puede llevarnos a una mala doctrina. Y esa mala doctrina lo que quiere es corromper nuestra mente para desviarnos de la pureza que alcanzamos con la sangre del Cordero y la devoción que podemos sentir en ese momento por Cristo, y empezamos a apagarnos. Vean qué importante es estar bajo la cobertura de un apóstol de verdad, ¿verdad? Entonces, el apostolado pues tiene estas características que lo hacen a su ministerio una misión, ¿verdad? Y ya vimos que el apóstol va a presentar a la iglesia a un solo esposo, ¿verdad? Nos arranca de todos los ídolos que podamos tener en nuestra vida, de todos aquellos dioses a cual tal vez servíamos y sin saberlo así lo hacíamos, pero Él nos arranca para llevarnos de esa idolatría a un solo esposo, a un solo Dios,
que es Cristo Jesús, ¿verdad? La siguiente, por favor, hermanita Celine. También solo quería aportar algo Ajá, sí, que por me llamó favor. la atención, que mencionaste una palabra ahí, cobertura. Ujú. Realmente qué importante es la cobertura, porque aún hay muchos hermanos en Cristo que se congregan en diferentes ministerios que tienen esa sana doctrina y no creen en la cobertura. Entonces, pero la cobertura apostólica, y para eso quiero leer unos versículos que tal vez respaldan un poco de eso, que dice que relata la Biblia que Rebeca, antes de encontrarse directamente con Isaac, toma un velo y se cubre. Es decir, no se presenta sin cobertura delante del que iba a ser su esposo. E inmediatamente tiene intimidad con Isaac. Luego tenemos otro ejemplo, que es Ruth, que es bendecida por Booz, quien después la desposa. Y una de las cosas por la cual la bendice es porque se cubrió bajo las alas de Dios, ¿verdad? Entonces, ambas mujeres son bendecidas. ¿Por qué? Porque se presentaron cubiertas. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol nos cubre y él está preparando la iglesia y cuando nosotros vayamos a la boda del Cordero, nosotros ya vamos a estar cubiertos, tenemos esa cobertura. Entonces yo recibí que cuando dijiste cobertura, yo dije, wow, y qué importante es tocar eso, la cobertura apostólica nos cubre, nos guarda, nos equipa, nos prepara. Eso quería aportar. Amén. Sí, es bien hermosa esta cobertura porque aún ya estando dentro de dicha cobertura, cabal, tenemos una gran responsabilidad y estas mujeres que tú has mencionado nos dan ese ejemplo, porque cualquiera que llegue a nosotros debemos de tener esa capacidad de saber que antes de oír o antes de acercarnos a aquello que tal vez se vea como así, esto es de Dios, me quieren dar esta palabra, aún en la iglesia puede llegar y acercarse a alguien y tener esa revelación y ese entendimiento de poder decir, pero yo tengo cobertura, yo tengo padre, ¿verdad? Esa importancia de tener un ministerio apostólico sobre nosotros, es decir, un momento, antes de que esta persona quiera imponer sus manos o quiera darme una palabra, momento, yo tengo padre. Y ese padre me va a cuidar, él me ama, ¿verdad? Porque Pablo lo decía, es que yo me preocupo, hay alguien que ya se preocupa por mí, hay alguien que ya, como está pendiente de que no me engañen, él está constantemente ocupándose de mi persona. Entonces, el ministerio apostólico es una gran bendición poder experimentarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que saber porque mencionábamos, ¿verdad?, de que hoy en día el ser, unos aprovechan este título de apóstol, ¿verdad?, y son apóstoles de espectáculo y engañan a personas, ¿verdad? Pero hay otro rubro que pueden decir, no, pero es que eso no existe, porque los apóstoles ya no, a la fecha, pues ya no existen, no ha existido más que el único Pablo, y empieza un debate que no vamos a meternos mucho en eso, pero como hay que estar como en la jugada, ¿verdad? Tenemos que saber que podemos hablar de 3 tipos de apóstoles y nos basamos en la Biblia, ¿verdad? Y estos 3 tipos de apóstoles, por si usted quiere, si usted ya lo sabía, gloria a Dios, y si usted quiere compartir con nosotros en los mensajes también, ¿verdad?, de que puedan nutrir también con aportaciones, pues gloria a Dios. Pero aquellos que cuando empezamos y estamos estudiando y encontramos esto, pues anotémoslo también, porque hay 3 tipos de apóstoles que pudimos encontrar en la palabra. Y es el apóstol del Padre, los apóstoles del Hijo y los apóstoles del Espíritu Santo. Cuando hablamos del apóstol del Padre, ya en el discipulado anterior, nos enseñaron que Jesús se movió en los 5 ministerios. Y en Hebreos 3:1 está la base de que él era un apóstol, pero este apóstol le pertenecía al Padre. Y en Hebreos 3:1 dice,
Por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol, ¿verdad? Jesús fue apóstol, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces podemos decir que él fue el apóstol, del Padre. Cuando hablamos de los apóstoles del Hijo, pues también nos referimos a lo podemos encontrar también como apóstoles del Cordero, ¿verdad? Y dice que en la palabra pues menciona que el Señor oraba, ¿verdad? Oraba, y cuando él venía de orar, sí me recuerda el capítulo, hermana Sandrita, solo para que los hermanitos lo puedan anotar, pues dice que él venía a orar del monte, y cuando él bajó, él llamó a los discípulos y los constituyó apóstoles, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estos discípulos? Conocimiento general, hermanos, porque si nosotros somos de una iglesia enseñada, pues hay que saberlo, ¿verdad? Llamó a Simón, el llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, el gemelo, Mateo dice que era recaudador de impuestos, Jacob, otro Jacob, pero este era hijo de Alfeo, Tadeo, ¿verdad? Simón y Judas Iscariote, que ustedes ya saben que él fue sustituido, ¿verdad? Después de lo que hizo, de vender al Señor, ¿verdad? Y todo lo que pasó, pues fue sustituido por Matías, y eso lo podemos encontrar en Hechos 1:26. No sé si halló, hermana Sandrita, sí, para que los hermanitos anoten. Sí, está en Lucas 6, del 12 al 19, y dice que el Señor Jesús pasó toda la noche en oración y eligió a los que dio el nombre de apóstoles. Gloria a Dios. Vean, Él los eligió. Por eso se dice que son apóstoles del Hijo. Entonces anote para que los hermanitos pues también vayan todos, ¿verdad? Estudiemos de eso. Y la tercer clasificación que podemos encontrar en la palabra, si me regalan la otra slide, son los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Y dónde los encontramos? Pues los encontramos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, porque si bien es cierto, ya estos no conocieron propiamente a Jesús, pero sí fueron llenos del Espíritu Santo también, fueron escogidos, fueron llamados por el Espíritu Santo, y podemos encontrar, y para que ustedes vayan anotando, ¿verdad?, los textos, y ustedes puedan ir ahondando a dónde podemos encontrar estos apóstoles del Espíritu Santo. En Hechos 14, encontramos a Bernabé y a Pablo. Vean, en Romanos, perdón que se me fue en minúscula los nombres, pero ustedes saben que son con mayúsculas, perdonen que la premura no los escribí, las disculpas del caso. Romanos 16:7, Andrónico y Junías, ¿verdad? Otros dos apóstoles. Tito en 2 Corintios 8:18, Jacobo, fíjese, hermano de Jesús. Qué lindo, porque él fue hermano de Jesús, pero también él cambia de dimensión, porque después él es hermano del Cristo también, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Gálatas 5:19, Epafrodito en Filipenses 2:25, me gustó mucho la versión del oso, por eso la dejé ahí. Silvano y Timoteo en Primera de Tesalonicenses 1:1. Y si ustedes pueden ver ahí, después en el Nuevo Testamento no solo encontramos a Pablo como apóstol. De hecho, Pablo en sus cartas hablaba de sus compañeros, ¿verdad? Entonces podemos ver a una lista de apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, el tiempo del Espíritu Santo es el que vivimos nosotros, ¿verdad, hermano? Amén. Es el que nos ha tocado el tiempo de la gracia, donde hubo derramamiento del Espíritu Santo. Y en ese tiempo de la gracia, pues el Señor también nos ha regalado estos dones, ¿verdad? Estos hombres que han sido constituidos como apóstoles, no a la ligera,
no antojadizamente, no porque yo quiero verme bien de saco, no, sino que fueron constituidos y llenos del Espíritu Santo. Porque ya vimos todas las características, todos los sufrimientos, todo el trabajar que ellos tienen que hacer. Humanamente es imposible, hermano. Solamente aquel que esté lleno del Espíritu Santo va a poder con este cargo, va a poder con esta función. Este es un oficio, decía la hermana Sandrita. Es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo espiritual, pero que solamente el requisito principal es que estén llenos del Espíritu, capacitados y habilitados por el Espíritu Santo. Así como el Señor fue lleno, ¿verdad? Así los envió a ellos, dice la palabra, ¿verdad? La siguiente, o no sé si quieren ahondar más y me regalan la siguiente slide. Yo creo que por el tiempo realmente nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Pero realmente la hermana Lili nos ha hecho una buena exposición de por qué los apóstoles siguen vigentes. Estuvieron en el Antiguo Testamento, sí, el Señor Jesús, ¿verdad? Desde la sombra en el Antiguo Testamento con las funciones de los 5 ministerios. Profeta del Padre, ¿verdad? Apóstol del Padre. Y también él nombró a 12, sus apóstoles, sus ayudas. Y en el tiempo del Espíritu Santo también hay apóstoles y siguen vigentes. Nuestro afán, amado hermano, no es crear una polémica, sino que mostrarle a usted, a la luz de la palabra del Señor, que los apóstoles siguen vigentes y que tienen funciones para edificar y perfeccionar al cuerpo de Cristo. En el próximo tema, ¿verdad? Vamos a continuar viendo apóstoles y profetas y distinguiendo, ¿verdad? Por qué uno puede ser verdadero a la luz de la palabra y cuáles son falsos a la luz de la palabra. Así como cuando vemos un billete, ¿verdad? Que sabemos que tienen señales, tienen símbolos, tienen aspectos que cuando usted los mira y es conocedor, ¿verdad? Ahí la epignosis, usted puede distinguir un verdadero de un falso y cuál es la función en el cuerpo de Cristo. Así que yo me despido de ustedes con un abrazo fraterno, con el vínculo perfecto de la paz y que el Señor Jesús siempre nos mantenga unidas en este cuerpo hermoso del Señor para que seamos siendo perfeccionados. Gloria a Dios. Amén, bendiciones y no se desconecten porque seguimos con la Santa Cena, con la fiesta del Señor y esperamos que haya sido de mucha bendición ese tiempo. Y ahí están los versículos que respaldan lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado explicando. Y si hay dudas, como dijo hermanita Lili, pues ahí estamos a la orden. Y pues la idea es de ir creciendo y que el Señor nos vaya dando revelación cada día más. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Sigamos pues en esta carrera, ¿verdad? Estudiemos, no nos cansemos de estudiar, pero no solo la letra, sino que también gocémonos en la fiesta que el Señor nos regala con la sana doctrina que ya tenemos, pero también ahora que tenemos Santa Cena, disfrutemos esta fiesta del Señor, gocémonos en ella y no se desconecten, nos vemos, nos seguimos viendo en línea, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bendiciones a todos.